vosotros para tratar un nuevo capítulo de cómo hacer riquezas. Soy Pablo y pertenezco al equipo ministerial de IAPM. Bien, texto base que tenemos, recordad, Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Estamos viendo en distintos capítulos un plan de desarrollo para poder hacer riquezas. Recordad que no solamente son riquezas físicas de dinero, sino que hay otro tipo de riquezas. Hemos visto ya las bases y hemos establecido dentro de las bases que las riquezas se hacen. El segundo tema que vimos es que Él nos da, siguiendo este texto que acabamos de mencionar, Él nos da. Y hemos sacado el ejemplo, recordáis, como los padres damos también a nuestros hijos desde pequeñitos para que ellos administren. Luego hemos visto que lo que nos da es el poder, no nos da el resultado final, sino que nos da la materia prima, con el cual podemos nosotros hacer riquezas o construir riquezas. Y hoy vamos a ver esa parte de para hacer, es decir, para aplicar el conocimiento, lo que equivale a sabiduría. Es decir, el siguiente paso que tenemos que poder implementar si queremos aprender a hacer riquezas es sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento. Uno puede saber mucho de cualquier tema, pero a la hora de aplicarlo no sabe aplicarlo y lo que le falta es la sabiduría. El ejemplo de Jesucristo nos va a ser muy útil. Lo vamos a usar ahora. Recordáis que estamos viendo distintas etapas. El padre da al niño desde pequeñito, vimos 4 o 5 años, luego hemos visto cómo empieza el niño a adquirir conocimiento a los 12 años, con esa fiesta del Bar Mitzvah, y hoy vamos a ver la etapa desde los 12 hasta los 30 años. La historia de Jesucristo tenemos muy poco que podemos ver, pero hay algunos detalles que nos ayudan a entender esto. Antes, como estamos usando muchos datos de la cultura hebrea, os daré unos cuantos datos más acerca de todo esto. Recordemos que los hebreos especialmente acumulan conocimiento y ahora añado y aplican sabiduría. Claro que acumulan oro, diamantes, pero como han sido despojados durante muchas etapas en la historia de ese pueblo, han aprendido de que eso no es duradero. Entonces lo que más acumulan por encima de todo es conocimiento y sabiduría. Hay una frase que no es mía, pero es muy buena, yo creo, para lo que nos conlleva, y es que dice lo siguiente: somos tan ricos como la cantidad que podemos dar. Ahora bien, ¿qué es lo que siempre podemos dar? Siempre podemos dar el conocimiento y la sabiduría que tenemos. Eso nadie puede quitárnoslo. Nos pueden quitar los bienes, nos pueden quitar todo el tema físico, pero nunca podrán quitarnos el conocimiento que hemos adquirido y la sabiduría que podemos aplicar. Por eso que el conocimiento y la sabiduría es una riqueza portable. El 87% de los hebreos estudian en universidades, contra el 40% del resto del mundo. Fijaros, como ellos sí acumulan conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, ellos estudian la Misdra no solo por estudiar y adquirir conocimiento, sino para adquirir conocimiento que les sirva para poder aplicar en su vida diaria, cotidiana. Como digo, ellos han tenido muchas experiencias acerca de ser desposeídos de todo, pero no pierden el conocimiento ni la sabiduría, y eso es lo que les ayuda a ver algo que se ve en la estadística del pueblo de Israel, y es que en cuestión de años vuelven a tener nuevamente recursos.
y a veces más de los que poseyeron anteriormente. Bien, como digo, con Jesucristo, vamos a ver en la etapa de Jesucristo, la Biblia dice, Lucas capítulo 2, versos 46, habla de que Jesucristo se perdió en el templo. ¿Recordáis cuando fue a la fiesta precisamente de su Bar Mitzvah? Él se perdió y estuvo 3 días perdido. Luego los padres volvieron, le encontraron, y dice el 46, aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas, adquiriendo conocimiento y sabiduría. 47. Todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Es decir, ya demuestra que está adquiriendo conocimiento y que lo tiene. Luego vuelve a casa con sus padres y parece que está perdido durante esos 12 y 30 años. Pero no es así. La Biblia nos dice a qué se dedicaba y él es conocido luego como el carpintero, hijo del carpintero. Es decir, él se va a dedicar a aprender un oficio que por otra parte es un oficio interesante, le va a ayudar a crecer en sabiduría. Eso es lo que dice también Lucas capítulo 2, seguimos leyendo, ahora en el 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, él durante ese periodo adquirió sabiduría. ¿Cómo? Si ya no estaba con los sacerdotes, con los doctores de la ley, sino que estaba en su casa con sus padres, precisamente a través del oficio. ¿Por qué? La carpintería, todos sabemos, es un oficio que lo que te permite es aprender cómo, con una materia prima que es la madera, poder construir un objeto final, que puede ser una mesa, una silla, un armario, cualquier cosa que podamos hacer de madera. Y tienes que saber cómo hacerlo. No vale simplemente tener conocimientos de que de la madera puedo sacar una silla. No, es cómo saco yo esa silla, cómo lo hago. Eso se llama sabiduría. Él estuvo aprendiendo sabiduría. Sabiduría cierra normalmente el ciclo. Y en esto que estamos diciendo de riquezas, podemos verlo con Salomón. Salomón, recordáis que él pidió sabiduría. Cuando Dios se le apareció, pídeme lo que quieras, y él le pidió sabiduría. Pero junto con la sabiduría, Dios le enseñó que iban acumuladas o añadidas una serie de cosas, entre ellas riquezas. ¿Por qué? Principio, la sabiduría siempre precede a las riquezas hechas lícitamente. Es decir, para poder hacer riquezas lícitamente, necesitamos indefectiblemente la sabiduría. Salomón era muy rico, pero no solo en temas materiales. Él era muy rico, por ejemplo, en sabiduría, en respuestas sabias. ¿Recordáis cuando las dos madres, que tuvieron por ese tiempo cada una a su hijo, y durmiendo, una de las madres, lógicamente sin querer, mató a su hijo, y lo que hizo fue cambiar a su hijo muerto por el de la otra madre, y total, les tocó ir delante de Salomón. Salomón podía haber dicho fácilmente, mira, yo tengo este conocimiento, este hijo pertenece a esta madre, y ya está, pero no lo hizo así. Utilizó sabiduría, mandó traer una espada y dijo, cortar al niño vivo en 2 partes y le dais uno a cada madre, a lo que la madre, de la cual sí era el hijo, rápidamente saltó y dijo, no, prefiero que se lo den a ella, prefiero ver a mi hijo vivo. Y Salomón dijo, eso es, esta es la verdadera madre. Es decir, Salomón tenía una riqueza de cómo encontrar respuestas a las cosas. Y eso lo da la sabiduría. La sabiduría, como digo, cierra el ciclo en esto que estamos aprendiendo. Dios, que es el más sabio, evidentemente, nos dice lo siguiente: Dios en el inicio sabe el final. Y para hacer riquezas, en el inicio tenemos que conocer el final. Es decir, no podemos ponernos, por ejemplo, a invertir en algo
que no conocemos que el final de eso será unos intereses. Por ejemplo, Isaías 46 lo dice lo siguiente, hablando Dios: yo anuncio, el verso 10, el fin desde el principio. Es decir, la sabiduría cierra el ciclo porque desde el inicio ya está viendo el fin. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Eso es sabiduría. Sabiduría es saber, nunca mejor dicho, que yo inicio algo y eso, si sigo los pasos, y eso pertenece a otro capítulo, pero si tengo un plan, sigo los pasos, yo sé cómo va a acabar lo que estoy iniciando. No es aventurarse a ver qué ocurre. Eso es lo que a veces hacemos con las cosas, y bueno, voy a entrar en este negocio a ver qué pasa. No, pues nos falta sabiduría. La sabiduría dice, voy a entrar en este negocio porque este negocio es un negocio de futuro que va a dar estos resultados. Eso es sabiduría y así es como podemos hacer riquezas. Los hebreos pasan la sabiduría a sus hijos con el fin de que sean productores. El labrador, por ejemplo, no se pone a sembrar y a cultivar cualquier tipo de producto para pensar y decir, bueno, a ver si a lo mejor sale algo. No, él da por seguro que al finalizar la temporada, él va a recoger la cosecha que se ha planteado al inicio. Por supuesto, puede haber inconvenientes que lo pueden chafar o que pueden hacer que eso no se haga así, pero él sí tiene en mente, sí sabe que si los plazos, el tiempo y todo se da como es normal, él va a recoger una cosecha. Y nosotros debemos de aprender a producir riquezas de la misma manera. Yo sé que si me pongo a estudiar, en X años voy a adquirir cierto conocimiento. Y yo sé que si me pongo a emprender algo en cierto tiempo, voy a conseguir los resultados de los cuales he iniciado. Hasta aquí, que Dios os bendiga mucho, nos vemos en el próximo capítulo.